manera yo tengo mi curva bilineal. Entonces ahora esto es así, ¿no? Ya es una curva bilineal. Entonces esto ya está listo para que lo contraste con la demanda. Pero, como lo habíamos advertido en la clase anterior, para el sismo máximo considerado, la estructura ha entrado pues, en el régimen inelástico debido a la aparición de todas estas rótulas plásticas. Y como saben ustedes, las rótulas plásticas, el día que yo les pregunte qué es una rótula plástica, ustedes me tienen que decir que las rótulas plásticas son los medios, son los mecanismos por los cuales la estructura libera energía. Libera la energía que no puede ser tomada de manera elástica. Esos son los medios. Entonces, yo les preguntaba la clase anterior, ¿qué otro mecanismo conocen ustedes por el cual las estructuras liberan energía? Y ustedes me respondieron el amortiguamiento estructural, que como ya saben ustedes, el amortiguamiento estructural es muy difícil de poderlo entender y poderlo hacer modelarlo, ¿no? Entonces nosotros agarramos y decimos, el amortiguamiento estructural lo vamos a expresar o modelar de manera equivalente a través de un amortiguamiento viscoso. Lo mismo vamos a hacer con esta energía liberada a través de las rótulas plásticas. Esa energía la vamos a expresar de manera equivalente por un amortiguamiento viscoso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo suena eso? Aquí está. Aquí, chicos, miren, aquí está la curva de capacidad. Ahí está la curva de capacidad. Y aquí está la expresión bilineal. Ahí está. Y aquí está la otra parte. Ahí está. Ahí están las dos. Está la curva en rojo, original, y el planteamiento bilineal que está en azul. Entonces aquí yo conozco las coordenadas de ese punto porque yo lo he asumido, pero también conozco estas coordenadas que corresponderían al punto de fluencia. Ahí están las coordenadas de ese punto de fluencia con el subíndice y aquí están las coordenadas del punto asumido, API y DPI. Entonces, me acuerdo pues del famoso ciclo histerético, ¿no? Del famoso ciclo histerético por el cual yo puedo expresar la liberación de energía en el edificio. Entonces aquí tengo un cuadrante, pero puedo completarlo con los otros 3 cuadrantes. Ahí está. Todo este es el ciclo histerético de la estructura y toda esta área encerrada por este ciclo histerético corresponde a la energía liberada. Entonces, yo voy a determinar el área en este cuadrante y después lo multiplico por 4 y tendré el área total del ciclo histerético y que corresponde a la energía liberada.
¿Ok? Entonces, ese cuadrante, este cuadrante está aquí. Entonces, en ese cuadrante, como podrán ver, yo conozco estos dos puntos. Y conociendo estos dos puntos puedo determinar estas áreas, la área 1, la área 2 y la área 3. El área total de este rectángulo, ¿se acuerdan? Este tiene coordenadas API, DPI. Entonces el área total es API por DPI. Ese es el área total. Pero a esto hay que restarle 2 veces el área 1 menos 2 veces el área 2 y menos 2 veces el área 3. Y ese resultado, multiplicarlo por 4, porque son 4 cuadrantes. Eso es lo que he hecho aquí, exactamente lo que he hecho aquí. Lo pueden ustedes verificar. Y aquí está, este es el área de todo el ciclo histerético, esta de aquí. Y entonces esta área que representa la energía liberada, ahora la quiero transformar a amortiguamiento equivalente. Y esta es la expresión que me permite convertir la energía liberada en amortiguamiento equivalente. Entonces, este amortiguamiento equivalente, que corresponde a la energía que liberan las rótulas plásticas, se sumará al amortiguamiento propio de la estructura, que es 5%, ¿se acuerdan? Y ya tengo el amortiguamiento total de la estructura. Aquí está. Aquí está. Ese amortiguamiento equivalente. Entonces, como ustedes saben, cuando ahora, para que mi espectro correspondiente al sismo máximo considerado esté expresado de manera adecuada, yo tengo que reducir este espectro en base a este amortiguamiento adicional. Entonces, ¿cómo lo reduzco? La misma metodología me dice, vas a determinar unos factores que se llaman SRA y SRB. Este SRA es para la reducción. Acuérdense que en los espectros hay dos partes, ¿no? Hay algo que se conoce como la plataforma y hay algo que se conoce como la caída, ¿no? Así es la forma típica de nuestro espectro. Esta zona se le conoce como la plataforma y a esta otra zona se le conoce como la parte de la caída del espectro. Entonces, este SRA me sirve para reducir la parte de la plataforma y este SRB me sirve para reducir la parte de la caída. Y ambos, como ven, están en función de el amortiguamiento equivalente que acabo de calcular. Entonces, aplicado eso, ahí está. Entonces, mi espectro, que era así, con la aparición de las rótulas plásticas y esa energía expresada de manera equivalente como amortiguamiento viscoso, ahora se reduce a esto. ¿Ya? Y este es el que sí puedo contrastarlo con mi curva de capacidad. Entonces paso a mi curva de capacidad.
Regresa mi curva de capacidad. Ahí está. Y hago la contrastación. Y veo dónde se están cruzando ambos. Si este punto, que le llamamos punto de desempeño, se ha producido en el mismo lugar en donde yo lo supuse, ese será el punto de desempeño. Si no se da en ese punto, sino en otro, tengo que seguir iterando. Es evidente que tenemos que darle una cierta holgura, pues, a esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice la metodología del diseño del pushover, ¿no? Dice que podemos tener podemos tolerar hasta un 5%, ¿no? De error hacia abajo o 5% hacia arriba. Si el punto cae en más allá del 5% hacia arriba o hacia abajo, pues tendré que seguir iterando, ¿no? Cambiar de posición del punto de desempeño y volver a hacer lo mismo que acabo de hacer. Entonces, cuando se produzca esa igualdad, ese será el punto de desempeño y bajo a las abscisas en donde se encuentran los desplazamientos y yo verificaré si ese desplazamiento corresponde al daño determinado, ¿no? O prescrito o asignado para ese nivel de sismo. Esto que he hecho para el sismo máximo considerado, tendré que hacerlo para el sismo de diseño, para el sismo moderado. Y una vez que haya hecho eso, verifico si los desplazamientos de mi edificio diseñado esos desplazamientos corresponden al daño asignado para cada uno de los niveles de sismo. Y en ese momento, yo diré, mi diseño es correcto o diré, mi diseño no cumple con la filosofía de diseño sismo resistente. Y tendré que regresar a redefinir las áreas, las secciones, las cantidades de refuerzo, hasta que esto cumpla, pues, ¿no? ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, entonces, a ver, pasemos a desarrollar los pasos que nosotros necesitamos para este tipo de análisis. ¿Se puede ver? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, el primer paso, jóvenes, el primer paso es tener un diseño.
Eso es lo primero, tener un diseño. Que va a ser verificado. El segundo, el paso 2 es desarrollar las curvas de capacidad, ¿no? Desarrollar las curvas, hablo en plural porque son pues al menos dos, ¿no? Una para la dirección X y otra para la dirección Y. Y ya saben pues ustedes cómo se desarrolla la curva de capacidad. Debo de tener las fuerzas modales correspondientes al modo predominante en esa dirección, los diagramas momento-curvatura de cada una de las secciones que incursionarán en el régimen inelástico. ¿Ya? Con eso desarrollamos nuestra curva de capacidad. 3. Cuando tenga la curva de capacidad hay que transformarla, ¿no? A espectro de capacidad. Es decir, al formato aceleración espectral versus desplazamiento espectral. 4. Definir la demanda. Definir las demandas. Normalmente se consideran 3 niveles de sismo, ¿no? Moderado, sismo de diseño y sismo máximo considerado. Ya saben ustedes, lo único que cambia son las aceleraciones. Definir las demandas. En formato, las demandas también tienen que estar en el mismo formato, ¿no? Aceleración espectral versus desplazamiento espectral. 5. Convertir el espectro de capacidad en bilineal. En bilineal, para lo cual tengo que asumir un punto de desempeño para el sismo o para la demanda considerada, ¿no? A partir de allí, de ese punto de desempeño, trazo una línea que intersecte a la tangente eh, respecto del inicio de la curva, ¿no? Con ese punto de desempeño, también puedo determinar el amortiguamiento adicional que va a tener la estructura por la ocurrencia de rótulas plásticas. Con ese punto de desempeño determino la energía que está liberando esas rótulas plásticas y las convierto, esa energía, en amortiguamiento viscoso equivalente, el cual me va a permitir reducir el espectro. Y ese es el espectro con el cual tengo que eh, contrastar mi espectro de capacidad. Si el punto asumido es el punto en el cual las dos curvas se intersectan, ese será el punto de desempeño. Si no lo es, tengo que seguir iterando hasta que haya una convergencia entre lo asumido y lo que se produce, ¿no?
¿Ya? Y ese es el procedimiento, muy, creo yo, muy sencillo, ¿no? Por eso es de que a veces se opta por hacer un análisis no lineal estático que un no tiempo-historia, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿cómo estamos? Davis, Sí, ingeniero, quería hacerle unas pequeñas consultas. adelante. Cuando nosotros determinamos la curva bilineal, Sí, es parte de la metodologías, bueno, buscar que esas dos áreas en la cual tienen que hacerse iguales, ¿no? ¿Es parte de la metodología o hay un análisis detrás de esa no, consideración? no, no. Es parte de la metodología, ¿no? Sí, es parte de la metodología. Ya. Bueno, por otro lado, ingeniero, también, cuando estábamos haciendo el análisis modal espectral, me recuerdo que usted mencionó que en el espectro de diseño ya estaba considerado, me parece, un 5% menos Así es, de lo que, bueno, cuando hacemos el análisis ya no consideramos el amortiguamiento, ¿no? Puesto que ya estaba en el espectro. así es. Entonces, en este caso, yo le entendí que el amortiguamiento total viene a ser la suma de este amortiguamiento por las rótulas y el amortiguamiento propio de la estructura. Entonces, cuando nosotros reducimos ese espectro, ¿no se estaría reduciendo doble vez ese Así es. 0,25%? Sí, sí, solamente hay que reducirlo por lo que corresponde a las rótulas. Yo solamente ponía para que se vea que el amortiguamiento total de la estructura sería lo que corresponde a las rótulas y lo que corresponde al amortiguamiento intrínseco. Pero a la hora de reducir ya ese amortiguamiento, como bien dices tú, perdón, ese espectro ya está reducido por 5. Entonces solamente faltaría reducir en lo que corresponde a la energía de las rótulas. Sí, sí, así es, Davis. No, no hay que duplicar esa reducción. Así es. Ok, ingeniero. Y bueno, por último era cuando hacíamos el análisis, generalmente lo hacíamos en direcciones X y dirección Y, ¿no? Mm, Pero en algún momento nos mencionó que si tenemos, por ejemplo, una estructura de pórticos de forma diagonal, pues también tenemos que hacer ese análisis en esa dirección, ¿no? En este así, caso también se desarrolló curvas de capacidad en esa dirección cuando tenemos esa disposición de esos elementos, digamos que diagonales. exactamente. Sí, al menos hay que hacerlo en dos, ¿no? Pero si habría una dirección, una tercera o una cuarta dirección en donde se tenga pórticos oblicuos, exactamente, habría que hacer una curva de capacidad adicional para esa dirección. Sí, habrá que hacer tantas curvas de capacidad como direcciones tengan nuestros pórticos. Así es, Davis, exactamente. Ok, listo. Muchas gracias, ingeniero. ¿De qué? ¿De qué, Davis? Muy bien. Entonces, vamos a inventarnos un edificito. Miren, chicos, este es una, como lo que venimos haciendo, este es una aplicación totalmente académica, ¿no? Totalmente académica. Simplemente el objetivo es mostrarle a ustedes cómo se desarrolla en computadora un análisis estático no lineal, conocido como pushover, ¿no? Entonces nos vamos a inventar un edificio eh, de 4 niveles. Creo que es más que suficiente, ¿ya? De 4 niveles. El nivel de entrepiso va a ser 3 metros y la planta del edificio, están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, ingeniero. Va a ser esta, rectangular.
Vamos a usar un edificio aporticado nomás, porque, repito, este es una aplicación académica. Ahí están las columnas, las distancias entre ejes, las vamos a considerar 6 metros. ¿Ya? Vamos a considerar columnas de 60 por 60. Vamos a considerar vigas de 25 por 50. Y vamos a considerar que la losa de nuestro edificio es una losa aligerada, unidireccional en esta dirección, de 25 centímetros, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a suponer que este edificio está en la zona costera, es decir, vamos a suponer que esté en Mollendo, y está cimentado sobre un suelo S1, un suelo S1. Este edificio es un edificio de oficinas, o sea que es un edificio común, de acuerdo a la norma peruana. Entonces, ese edificio es el que nosotros vamos a diseñar y luego con ese diseño vamos a realizarle un análisis no lineal estático pushover para verificar su desempeño. Muy bien, entonces, antes déjenme abrir la norma peruana de diseño sismo resistente, la vamos a necesitar. Ya. Ya. Entonces ya estoy en el programa ETAPS y entonces vamos a levantar el edificio que nos hemos inventado, pues, ¿no? Cuatro, 6 es el espaciamiento, ¿no? Y tenemos 4 pisos de altura entre pisos 3 metros. Ahí está. Hay que cambiar de unidades. ¿Ya? Y vamos a definir, le vamos a poner nombre. Práctica 4, vamos a poner. Entonces definimos
columnas. Primero debo de definir pues, el material, ¿no? Definimos material concreto. Peso específico 2.4 y vamos a considerar un concreto 210, que es el mínimo, ¿no? De acuerdo a nuestra norma E060, es el mínimo. Entonces, 2.170.000 es el módulo de elasticidad. Y como vamos a diseñar, aquí también hay que ponerle el F', es en toneladas metro cuadrado, es 2100. 2100 toneladas por metro cuadrado. Entonces ahora sí puedo definir mis columnas cuadradas de 60 por 60. Las vigas de 25 por 50. Aquí me estaba olvidando. Hay que decirle porque es viga, ¿no? Aquí, como voy a diseñar, hay que decirle que es viga. En la columna también hay que decirle que es columna. Aquí está, sí es columna. Ok. Y definimos el techo, que como les dije es un aligerado. Aligerado de 25, ¿no? Pero como esto lo voy a definir como membrana, entonces a mí lo que me importa es simplemente el peso, ¿no? Entonces lo voy a considerar como si sería una losa maciza. Entonces el peso de un aligerado de 25, incluido piso terminado, es de 450. Entonces lo que tengo que dividir es 0.45 entre 2.4. Y me da un espesor de 0.1875, es decir, 0.19. ¿No? El peso de un aligerado de 25 es equivalente al de una losa maciza de espesor 19. Nada más. Ok. Ya tengo todos los elementos, entonces hay que levantar el modelo. Ahí están las columnas. Ahí están las vigas. Y la losa. ¿Está bien? Entonces, listo, ya tenemos nuestro edificio. ¿Qué más? Hay que
colocarle la sobrecarga. Entonces, es costumbre considerar que la base es empotrada. Le vamos a asignar diafragma rígido a los techos. Y vamos a asignarle carga muerta y carga viva. Ahí está, carga muerta y carga viva. Entonces, vamos a asumir que una sobrecarga por tabiquería, ¿no? Del orden de 100 kilos por metro cuadrado. En lo que corresponde a carga viva, la sobrecarga para oficinas es 250. ¿Ya? En la azotea, recuerden pues que vamos a asumir solamente 150 de carga viva. Y en la azotea tampoco hay pues tabiquería, ¿no? Ahí es cero. ¿Ya? Entonces ya tenemos el modelo. Siempre acuérdense, hay que ver la masa, de dónde la está sacando. Aquí, si ustedes no lo chequean, miren, está sacándola de la masa asignada, dice, ¿no? Y nosotros no hemos asignado nada de masa. La va a sacar de las cargas que hemos asignado. ¿Y qué va a considerar? 100% de carga muerta más 25% de carga viva. Esto es, sí, reglamentario. Dice que para edificios comunes, solamente para el análisis sísmico, se considera el 25% de la carga viva. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Y cuántos modos vamos a considerar? Tenemos 4 pisos, 4 por 3, 12, ¿no? Y aquí 12, ahí está, 12 hay, justo 12. Ya, entonces eso está listo. Entonces ahora tengo que hacer un análisis modal espectral. Y para eso necesito espectro, ¿no? Y ya nosotros tenemos un espectro. Pues lo voy a cargar el espectro que ya hemos hecho, porque no vamos a perder tiempo en volverlo a hacer.
Esto. Aquí está. Ahí está nuestro espectro. Ahí está. Pero acuérdense que ese es espectro elástico, ¿no? Para hacer nuestro análisis sísmico hay que afectarlo por el famoso factor R. ¿Ya? Y de acuerdo a la norma, aquí se las voy a mostrar. Ahí está la norma. ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces vamos a buscar el R que le corresponde a nuestro edificio. Ahí está, concreto armado. Aquí está, concreto armado. Y nosotros estamos en pórticos. Ahí está, el R8. Le corresponde R8. Ya saben que de ahí, el R no es todo ductilidad. Una parte es ductilidad y la otra parte es sobre resistencia. Y la otra es ductilidad. Entonces, si consideramos una sobreresistencia mínima de 2, entonces la ductilidad que desarrolla un pórtico es 4. De tal manera que 4 por 2 nos da el 8 que estamos aquí determinando. ¿Ya? Entonces ya tenemos cargado nuestro espectro, ahí está. Entonces definimos el análisis, ¿no? Sismo en X. Aquí está, modal espectral. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? Eso ya lo vamos a ver después, pero ahorita la norma nos dice que debemos colocar 100% de la fuerza sísmica en la dirección de análisis y simultáneamente 30% en la otra dirección. Igualito lo voy a hacer. Entonces, el factor de escala tendría que ser un cuarto, ¿no? O un octavo, perdón, un octavo. Voy a dividir la fuerza sísmica elástica entre 8. ¿Estamos? En la otra, el 100%. Y en la otra dirección, tengo que hacer es 1 entre 8, pero ahí no entra 100%, sino solamente el 30%. Entonces multiplico por 0.3. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Ok. Y estamos asumiendo 5% de amortiguamiento viscoso para todos los modos, que es como hemos asumido. Y también hay que considerar la famosa excentricidad accidental, ¿no? Que también es 5% de la... A ver, para que lo entiendan. Yo estoy analizando en la dirección X, por aquí. Entonces, la excentricidad accidental dice que es el 5% de esta dimensión. ¿Cuánto es esta dimensión? 6 por 3, 18. El 5% de 18
es 90 centímetros. Entonces, miren, el centro de masa, clarísimo, va a estar aquí, ¿no? Pero hay incertidumbre en su ubicación. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Lo va a mover hacia arriba, 0.9, y luego lo va a mover hacia abajo, también 0.9. Esa es la excentricidad accidental. Si hago mi análisis en la dirección Y, ¿qué es lo que va a pasar? Mi análisis es en esta dirección. Y esta es la dimensión perpendicular a esta dimensión, que también es 18. Entonces, el centro de masa teórico está aquí. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Este centro de masa lo va a mover a la derecha, 0.9, porque es el 5% de 18, y luego lo va a mover a la izquierda, también una distancia de 0.9. Entonces, el programa va a considerar 3 puntos para la ubicación del centro de masa. Esta y esta. Entonces, al final nos va a dar fuerzas en los elementos correspondientes a el valor máximo de esas fuerzas según la ubicación del centro de masa. Por ejemplo, para esta columna en esta dirección vertical, va a tener seguramente mayor fuerza cuando el centro de masa esté aquí, en esta posición 1. Lo mismo, esta columna, por ejemplo, va a tener una mayor fuerza cuando la posición del centro de masa esté aquí, en la posición 3. ¿Y eso por qué me dirán? Fácil, pues, ¿no? Fácil, ¿por qué? Porque el centro de rigidez está aquí. Ese no se mueve. El que se va a mover es el centro de masa. Entonces, supongamos se mueve para aquí. Entonces, la fuerza sísmica actúa sobre el centro de masa, o sea, va a actuar aquí. Entonces, va a haber un momento, además de la fuerza traslacional o del desplazamiento traslacional, va a haber un momento que va a tener este sentido. Eso quiere decir que este eje, el eje D, va a tener mayor deformación que este eje A, porque el eje A, en vez de adelantar, más bien va a retroceder. Entonces, todo es las columnas de este eje, además del desplazamiento traslacional, van a tener un desplazamiento adicional por torsión. Entonces, por eso es que le digo que esta columna va a tener mayor fuerza cuando ubique el centro de masa en esta posición. Lo mismo va a pasar cuando el centro de masa esté aquí. Entonces, las columnas del eje A tendrán mayores cortantes para esa posición. ¿Me dejan entender? Sí, ingeniero. ingeniero. Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya está, ya tenemos. Entonces ahora hay que generar otro caso de carga.
un modal en la dirección 2, ¿no? En la dirección Y, 2. Este espectro que estamos usando es el espectro elástico, entonces hay que dividirlo entre 8. Pero simultáneamente, en la dirección 1, va a actuar el sismo dividido entre 8, pero solamente el 30%. Y con su excentricidad accidental. Listo. Entonces, a ver, analicemos. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos de ver es la respuesta modal, ¿no? Siempre se ve eso primero. Entonces, los modos. Ahí está. Es un periodo de 0.6, bastante elevado, digamos, ¿no? Para nuestro... Ahí está la animación. Es un modo en la dirección X. El segundo modo también es 0.6, pero en la dirección Y. El tercer modo es torsional, está bien, así debe ser. Pues hasta ahí estamos bien. Vamos a verificar los desplazamientos, pues y a ver si los cumplimos. A ver, veamos primero. Ahí está la ubicación del centro de masa y del centro de rigidez. Como ven, es totalmente simétrica, ¿no? Si no existiría la excentricidad accidental, esto sería totalmente simétrico, ¿no? Aquí están las masas de los pisos. El primero, perdón, abajo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero vayamos a ver desplazamientos. Y aquí está. Para la dirección X, que tiene que ser igual para la dirección Y, ¿no? Entonces, aquí están los drift máximos. Punto en el cuarto piso, punto 3089. En el tercer piso es más grande, punto 2012. Y en el segundo piso es más grande todavía, punto 20129. Ese es el que yo tengo que verificar, ¿no? Entonces, cuando ustedes verifiquen sus drift, tienen que ver en qué piso se produce el máximo. Este es el del cuarto. Estoy hablando de la dirección X, ¿ah? Este es el del tercero. Este es el del segundo. Y este es el del primero. En la dirección X. Entonces, ¿cuál es el mayor? Este. En el segundo piso se da el drift máximo. Entonces, ¿se acuerdan que de acuerdo a nuestra norma es el drift obtenido con fuerzas reducidas? Hay que multiplicarlo por 0.75 de R. Entonces, punto 20, 12, 93
por 0.75 y por 8. Me da 0.2077. 0.2077. Y mi límite es 0.207. Entonces me estoy excediendo, ¿no? Un poquitín. Entonces eso me obliga, esto no es por resistencia, esto es por rigidez, a modificar la dimensión de mi columna. Entonces las vamos a modificar. Entonces teníamos columna de 60 por 60 y la vamos a pasar a 70 por 70, a ver si nos cuadra, ¿ya? ¿Estamos? Chicos, Sí, ingeniero. esto es lo que van a tener que hacer cada vez que diseñen algo, ¿no? Ese es el procedimiento. Entonces, aquí están desplazamientos. Y aquí está. Entonces, este es cuarto, tercero, segundo y primer piso. ¿Dónde es el mayor? Ah, ahora se ha corrido al tercer piso, ¿ah? Ahí está el mayor. Punto dos ceros, 11.56 por 0.75 y por 8. Justo, me da 0.2069. Entonces pasa. Pero imagínense, un edificio de 4 niveles con columnas de 70 por 70, ¿no? Esa es la exigencia de nuestro país. Y está bien, en base a lo que hemos podido ver de las desgracias de Venezuela, nosotros estamos bien. Nuestra norma, así de exigentes, para 4 niveles, nos está diciendo columnas de 70 por 70. Listo, entonces cumple. Entonces tendríamos que diseñar esto, ¿no? Entonces para el diseño hay que generar pues las combinaciones de carga. La combinación 1 es 1.4 de carga muerta más 1.7 de carga viva. El 2 es 1.25 de carga muerta más 1.25 de viva. Y el sismo sí va bien 1, ¿no? Este sería 0.9. Ya chicos, creo que estamos apurados. Nos continuamos en la siguiente clase para hacerlo más tranquilo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, ingeniero. De acuerdo. Ya pues, entonces, para los que llevan sismoresistencia, nos vemos en 10 minutos.